Jesús sabía lo que era vivir para Dios. Jesús sabía lo que era respetar la santidad del Señor. Cuando Dios llama al hombre, lo primero que Dios hace es libertarle. Ahora, hay puntos que como seres humanos el hombre debe de entender. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Para el hombre, trabajar para Dios necesita primero aceptar que quiere trabajar para el Maestro, para el Señor. Cuando Dios llama al hombre, Dios le llama porque Él sabe que este ser humano puede ejercer el ministerio que Dios le está entregando en el momento. Dios nunca va a entregarle a ningún ser humano nada que el ser humano vaya a dañar. Dios nunca le va a darle al ser humano nada que no pueda hacer. Dios es Dios de perfección. Dios llama al hombre. Dios le liberta. Luego de que el hombre acepta dejar todo lo que antes hacía y seguirle. ¿Por qué el hombre tiene que dejar todo lo que antes hacía? Es porque el ser humano está llamado de vivir en la carne a vivir en el espíritu. Dios lo está llamando a vivir en el espíritu para Él, a trabajar para Él. Para el hombre poder vivir en el espíritu bajo este nivel, el cual Jesús se mantuvo mientras estuvo predicando la palabra del Señor. Para el hombre mantenerse en este nivel, con este vocabulario, el ser humano necesita vivir en el espíritu. La carne no entiende lo espiritual. La carne no sabe quién es Dios. La carne puede escuchar de Dios, pero no entiende. Por eso es que un hombre, un ser humano viviendo bajo la carne, hace y deshace con lo espiritual porque no lo entiende. Por eso Dios llama al hombre, Dios le limpia y le purifica y le hace entender a su espíritu. Luego de que este hombre acepta trabajar para el Señor, lo primero que el hombre necesita aceptar es el trabajo que Dios le está dando. Las instrucciones que Dios le da al hombre, luego que le llama a trabajar en su obra, son espirituales. Las instrucciones que Dios le da al hombre son espirituales. Dios decía, nunca va a llamar a ningún ser humano que le desbarate su obra. Dios nunca le va a darle nada de lo que le pertenece a Él, a nadie que no tenga entendimiento ni conocimiento. Dios no lo va a hacer. Por eso Él mismo en su obra, Él llama y Él hace como Él quiere. Porque Él sabe y conoce perfectamente quién en su interior tiene la capacidad de trabajar con lo que Dios le entrega. Dios no es hombre, Él es espíritu. Para el hombre vivir bajo este nivel, el hombre necesita obedecer la palabra del Señor cuando Dios le llama a trabajar en su obra. Ningún ser humano va a poder fluir a este nivel
si anda en la carne. El hombre lo primero que hace es interrumpir el mensaje por recibir. La palabra nos muestra que llegó su madre y sus hermanos, la madre y los hermanos de Jesús. Lo primero que haría el hombre sería interrumpir el mensaje, faltar el respeto al Espíritu Santo, a Dios, atender a su madre y sus hermanos, como nos dice la palabra. Jesús les puso un alto y les dijo, en pocas palabras, yo estoy trabajando. Aquí están mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son? Los que tú dices que son mi madre y mis hermanos. Ellos están aquí, los que me están escuchando. Los que están escuchando la palabra de mi Padre. ¿Por qué Jesús se expresó de esta manera? Es porque él vivía en el Espíritu. La carne no entiende esto. La carne olvida lo espiritual. Cuando el ser humano vive en el Espíritu y muere porque ha mirado al mundo o ha mirado aquel fruto que Dios le dijo que no mire. Cuando esto sucede, el hombre no entiende. El hombre hace y deshace la casa del Señor. ¿Por qué? Porque lo mira todo natural. Jesús no miraba natural las cosas. Jesús sabía que su Padre era espiritual y que él no era de este mundo. Jesús sabía que algún día su espíritu iba a ir al Padre de donde salió. La carne no entiende esto. Por eso Jesús se expresó de esta manera. Al decirle, o cuando le contestó a este hombre que se acercó a él, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que hace su voluntad. El que no hace la voluntad del Señor no es nada de él. Dios es claro a través de su palabra. Cuando el hombre muere espiritualmente no entiende esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es hacer lo que él dice a través de su palabra. No lo que el hombre quiere y anhela en su corazón. Dios es espiritual. Y todo lo que se hace para él se hace en el espíritu. Todo lo que se hace para él se hace en el espíritu. Dios no es hombre. Dios no acepta lo que aceptan los hombres. Dios nunca va a aceptar carnalidad en su casa, ni en sus altares, Esto lo hace el hombre cuando muere espiritualmente. La muerte espiritual es aquella que borra el entendimiento espiritual del hombre. El hombre comienza a pensar como hombre, a caminar como hombre. Satanás habita en los sentimientos. Un hombre natural hubiera subido a su madre y sus hermanos al altar del Señor, que es santo. Dios no es hombre. Dios es espíritu. Y todo lo que le pertenece es espiritual. Todo lo que le pertenece al Señor es espiritual. Dios no es hombre. Cuando el hombre está muerto espiritualmente no entiende esto. Dios nos muestra y nos revela su esencia a través de esta pequeña historia. Dios nos muestra quién es Él. Para el hombre, trabajar para Dios, vivir para Dios,
Para el hombre entender lo espiritual necesita alejarse del mundo. Esto no quiere decir que Jesús no quería a su mamá y a sus hermanos. Esto no es lo que quiere decir la palabra. Él está honrando y respetando lo espiritual. Él está honrando y respetando con esta actitud, con esta firmeza que él le habló a este hombre. Él está aceptando, él está demostrando de dónde vino, a dónde va, quién es él y cuál es su esencia. Él está mostrando al pueblo al cual le predicaba quién es Dios. ¿Para qué Dios lo trajo al mundo? ¿Y cómo se debe comportar el ser humano cuando trabaja para el Señor? Jesús le mostró al hombre varias cosas, varias situaciones, las cuales estuvieron pasando en ese momento que llegó la madre de Jesús y sus hermanos. Dios no es hombre, Dios es espíritu.